En los años dorados de Hollywood, la pantalla era sinónimo de poder y perfección. Los estudios dominaban todo. Los contratos eran jaulas de oro, y los rostros que brillaban en las marquesinas parecían intocables. Pero la cámara nunca contó lo que pasaba cuando se apagaban las luces. Detrás del glamour hubo traiciones, excesos y caídas brutales. Estrellas que lo tuvieron todo, convertidas en sombra, olvidadas por la industria que las creó. Historias que empezaron con aplausos y terminaron en silencio absoluto. Barbara Payton lo tenía todo: belleza, carisma y contratos que prometían convertirla en una de las reinas de la pantalla. Su papel en Kiss Tomorrow Goodbye la puso en el radar de todos, y en la prensa la llamaban la mujer que nadie podía controlar. Parecía imparable, pero lo que pasó fuera del set jamás estuvo en el libreto. Hollywood la elevó rápido, y más rápido la dejó caer. Su relación con Tom Neal y Franchot Tone desató uno de los escándalos más sucios de la época. La pelea entre ambos hombres fue tan brutal que terminó en hospital y titulares. Y a partir de ahí, los estudios no quisieron saber más de ella. Los mismos que la usaron para vender entradas fueron los primeros en cerrarle las puertas. Cada oferta desapareció, y con ellas, la imagen de glamour que tanto le costó construir. Terminó en hoteles baratos, empeñando todo lo que tenía para sobrevivir. Su carrera murió antes que ella, y cuando falleció en 1967, apenas alguien se enteró. Tenía 39 años, pero el brillo se había apagado mucho antes. ¿Cómo pasa alguien de alfombras rojas a dormir en la calle? Frances Farmer fue el ejemplo perfecto de cómo la industria destruye a quienes no obedecen. Su talento la llevó a películas aclamadas como Come and Get It, pero ella no encajaba en el molde dócil que los estudios exigían. Se negó a sonreír en eventos sociales, rechazó relaciones arregladas y habló de lo que no debía. En un sistema que no perdona la rebeldía, la sentencia fue clara: destruirla. En 1943, un arresto por desacato se convirtió en el principio del infierno. La mandaron a instituciones psiquiátricas donde las historias reales son más crueles que cualquier película. Electrochoques, tratamientos forzados y una vida rota a manos del poder disfrazado de cuidado. Hollywood ni siquiera intentó rescatarla, al contrario, la tacharon de loca y cerraron el capítulo. Cuando salió, no había papeles, no había contratos, no había amigos. Murió en 1970 en completo anonimato, con apenas 56 años. De actriz brillante a símbolo del silencio impuesto por la industria. ¿Cuántas más corrieron con la misma suerte sin que nadie lo contara? Gail Russell era el rostro inocente que los estudios amaban vender. Protagonizó éxitos como Angel and the Batman junto a John Wayne, pero detrás de esa imagen dulce había una inseguridad brutal. Le aterraba hablar en público, le temblaban las manos antes de cada toma, y para calmarse, alguien le sugirió un trago. Ese trago se volvió costumbre. Y la costumbre, una condena. El alcohol se convirtió en su compañero fiel, y Hollywood, en lugar de ayudarla, la dejó hundirse. Cancelaciones, titulares crueles y un divorcio que terminó de romperla. Cada foto en la prensa era más dura que la anterior. De estrella elegante a mujer perdida en bares de mala muerte. Cuando no tienes a nadie, el silencio es más letal que la botella. Murió sola, a los 36 años, en un departamento vacío, rodeada de botellas. Oficialmente fue fallo cardíaco. Pero todos sabían lo que había detrás. Otra estrella convertida en advertencia que nadie escucha. Pola Negri fue la reina absoluta del cine mudo, un símbolo de sofisticación y escándalo. Compartió pantalla con Valentino, cenaba con príncipes y llenaba titulares por su vida extravagante. Pero el sonido llegó al cine, y con él, la sentencia para muchas estrellas. Su acento europeo, que antes era misterio, se volvió obstáculo. Hollywood es cruel con los que ya no venden, y Pola lo aprendió rápido. Intentó adaptarse, aceptó papeles menores, pero los focos ya estaban en otras. La mujer que había sido sinónimo de lujo, terminó reducida a recuerdos, viviendo de regalías que apenas alcanzaban para sostener las apariencias. De las fiestas con champán a la soledad de una casa demasiado grande para una sola persona. Murió en 1987, olvidada por el público que alguna vez la idolatró. Ningún titular de portada, ningún homenaje digno. Bárbara Lamar fue llamada la chica que era demasiado hermosa, y Hollywood explotó ese título hasta el cansancio. Actriz, bailarina, guionista, parecía invencible.
Pero los excesos que el propio sistema promovía fueron su sentencia. Dietas extremas, jornadas brutales y noches interminables no estaban en los contratos, pero eran parte del precio. Tenía apenas 29 años cuando su salud colapsó. Entre rumores de fiestas interminables y tratamientos para mantener la figura, la industria la exprimió hasta dejarla vacía. Cuando murió en 1926, el público lloró, pero los estudios ya buscaban a la siguiente estrella. En Hollywood, el duelo dura lo que tarda en rodarse una nueva película. Su tumba se convirtió en curiosidad, no en homenaje. La mujer que lo tuvo todo fue reducida a una frase en revistas antiguas. ¿Demasiado hermosa para durar? ¿O demasiado valiosa para que les importara que se rompiera? Linda Darnell no era solo una actriz, era el sueño americano hecho carne. Comenzó trabajando como modelo adolescente en Texas, y a los 15 ya estaba firmando contratos millonarios en Hollywood. Su belleza la llevó a papeles icónicos como Forever Amber, pero su vida privada era un campo minado. Entre matrimonios fallidos y un ritmo de vida frenético, Hollywood la exprimió como a todas. Hasta el límite. En los años 50, la fama se desvaneció. Llegaron las deudas, el alcohol y las llamadas que ya no contestaban en los estudios. Linda intentó reinventarse en televisión, pero no había segundas oportunidades para una estrella envejeciendo. Aceptó papeles menores y se refugió en la bebida. El brillo ya no estaba en la pantalla, estaba en la botella y en los recuerdos que dolían. En 1965, mientras visitaba a una amiga, un incendio acabó con todo. Linda murió con el 80% del cuerpo quemado, intentando escapar del fuego. Tenía 41 años. ¿Qué queda cuando las luces se apagan y nadie corre a salvarte? En su caso, un obituario pequeño para una mujer que fue portada en todo el mundo. Tom Neal era el tipo que Hollywood adoraba. Mandíbula marcada, sonrisa segura y un aire de chico malo que vendía entradas. Parecía vivir el sueño, hasta que lo convirtió en pesadilla. Primero fueron los romances tóxicos, como el triángulo con Barbara Payton y Franchot Ton, que terminó en una paliza brutal y lo dejó marcado como el hombre que destrozó un rostro de portada. Desde ahí, su carrera se desplomó más rápido que sus puños. Cuando los papeles desaparecieron, Neal se aferró a la imagen del tipo duro, pero fuera de cámaras no era un personaje, era real. En 1965, mató a su esposa en un arrebato de violencia. Alegó defensa propia, pero el jurado no le creyó. De galán de cine negro a convicto, en tiempo récord. Cumplió 6 años de condena. Salió y descubrió que nadie lo esperaba. Murió en 1972, solo, sin trabajo y sin dinero. Tenía 58 años y apenas unas líneas en los periódicos. Una vida que comenzó en alfombras rojas, terminó en una celda y después en el olvido. ¿Qué tan lejos puede caer alguien que lo tuvo todo? Neal lo respondió con su propia historia. Dan Durgea fue el rostro del hombre que no querías en tu vida. El villano perfecto. Su nombre significaba peligro en cualquier película de los 40 y 50. Pero cuando se apagaban las luces, Dan era otro. Un padre dedicado, un tipo tranquilo que prefería la jardinería a las fiestas. El problema es que Hollywood no premia la calma, premia el escándalo. Mientras otros actores se reinventaban, Durgea quedó atrapado en un solo papel. El malo. Aceptó trabajos en TV, comerciales, cualquier cosa para sostener a su familia. Pero en los 60, las ofertas eran cada vez menos. El público lo había olvidado y los estudios también. De ídolo de la pantalla a hombre que contaba monedas para pagar el hospital. En 1968, el cáncer acabó con él. Murió en su casa, lejos de las cámaras que alguna vez lo persiguieron. Tenía 61 años y ningún homenaje. Una vida entera interpretando villanos. Y al final, el enemigo real fue el olvido. Richard Basehart no fue un actor cualquiera. Su papel en La Estrada de Fellini lo convirtió en referencia del cine de autor. Y su presencia en series como Voyage to the Bottom of the Sea le dio millones de fans. Pero mientras todos veían éxito, Richard peleaba guerras que nadie filmó. Problemas financieros, 2 divorcios y un corazón frágil que lo traicionaba. Cuando la televisión dejó de llamarlo, Basehart se aferró a trabajos de voz y comerciales para sobrevivir. No era el Hollywood que soñó, pero era lo que había. Se volvió un hombre solitario, rodeado de recuerdos que pesaban más que los premios. Del glamour a la rutina de pagar cuentas y fingir que todo estaba bien. En 1984,
Un infarto terminó con su vida a los 70 años. Sin titulares, sin grandes funerales, solo una línea en la prensa. El hombre que narró historias para millones murió sin que casi nadie se enterara. Bonita Granville fue la niña prodigio del cine en los años 30. A los 14 ya tenía una nominación al Oscar por This 3, y todo indicaba que sería la próxima gran estrella. Pero la industria tiene reglas crueles. Crecer no estaba en el contrato. Cuando dejó de ser la niña bonita, los papeles dejaron de llegar. Se casó con un millonario y, durante un tiempo, la vida parecía perfecta. Pero el dinero no borró la realidad. Bonita estaba fuera del juego, sin estudios que la buscaran, sin público que la recordara. Su nombre dejó de aparecer en carteles y pasó a ser solo una nota en revistas antiguas. De prodigio en Hollywood a mujer invisible para el espectáculo. Murió en 1988, lejos del ruido, en la comodidad del anonimato. Tenía 65 años. Nadie hizo especiales, nadie habló de ella. Una carrera que prometía inmortalidad se apagó en silencio. En Hollywood, el olvido es más cruel que la muerte. Faith Domergue entró a Hollywood por la puerta grande. Descubierta por Howard Hughes, parecía destinada a ser una estrella eterna. Él invirtió en su imagen, en su proyección, en su mito. Pero detrás del contrato, Faith era otra joven atrapada en la obsesión de un magnate que controlaba hasta el último detalle de su vida. Esa relación marcó el inicio de su ascenso y su ruina. Hughes perdió interés y, con él, desaparecieron las oportunidades. Faith intentó sostenerse en películas menores, algunas de terror, otras olvidables, pero el brillo se apagaba rápido. Cada década la alejaba más de la cima, y la distancia con el lujo era cada vez más evidente. Cuando los estudios se olvidan de ti, no hay nostalgia que pague las cuentas. Murió en 1999, sin fortuna, lejos de la promesa que alguna vez fue. Tenía 74 años, y apenas un par de obituarios en periódicos locales. Para Hollywood, Faith fue un recuerdo borroso, no una leyenda. Adele Jurgens fue la imagen perfecta del glamour explosivo en los 40. Sus curvas llenaban marquesinas, sus bailes eran pura energía, y la vendían como la sucesora natural de Betty Grable. Pero la fama es frágil, y los musicales empezaron a perder terreno. Cuando cambió la moda, Adele se quedó sin escenario. Los contratos se redujeron a papeles secundarios y después, a nada. Intentó sostenerse con shows en vivo, pero ya no era la sensación que todos querían ver. Se casó, tuvo un hijo, y desapareció del radar público. De estrella deseada a ama de casa que nadie reconocía en la calle. Murió en 2002, con 84 años, sin titulares ni homenajes. La mujer que bailó en escenarios que parecían eternos terminó sin testigos de su gloria. En Hollywood, la memoria dura lo que dura la moda. Craig Stevens conquistó la televisión en los 50 con la serie Peter Gunn. Su estilo impecable y voz grave lo convirtieron en ícono masculino. Pero el éxito en TV no siempre abre las puertas del cine, y Craig lo descubrió tarde. Los grandes estudios nunca lo tomaron en serio. Cuando la serie terminó, los papeles se fueron evaporando. Intentó teatro, intentó giras, pero el público ya lo había olvidado. Vivía de apariciones esporádicas, más por nostalgia que por demanda real. Detrás de la sonrisa elegante, había un hombre enfrentando deudas y soledad. La fama es cruel cuando sabes que no volverá. Murió en 2000, a los 81 años, lejos del ruido que alguna vez lo persiguió. Ningún especial, ningún recuerdo masivo. Solo un actor que supo lo que era la gloria, y también la invisibilidad. Arlene Dahl era puro lujo en la pantalla. Pelirroja impactante, vestidos ajustados, una figura que hipnotizaba. Estrella en películas como Journey to the Center of the Earth. Vivía rodeada de cámaras, joyas y fiestas. Pero detrás de esa imagen, Arlene gastaba más de lo que ganaba. El glamour no se paga solo, y Hollywood no perdona cuando envejeces. Tuvo 6 matrimonios, todos fallidos, y cada divorcio fue un golpe económico. Cuando las ofertas desaparecieron, se reinventó como empresaria, pero los negocios no salvaron sus finanzas. Terminó viviendo de trabajos menores y apariciones nostálgicas en convenciones. De tapetes rojos a cheques que apenas alcanzaban para sobrevivir. Murió en 2021, a los 96 años, sin la fortuna que su imagen prometía. La mujer que fue símbolo de opulencia, terminó contando centavos.
En Hollywood, el lujo siempre se cobra, y la factura llega tarde o temprano. Audrey Totter dominó el cine negro como pocas. Su mirada podía matar en pantalla, y los estudios lo sabían. Pero Audrey nunca fue la actriz sumisa que querían moldear, y eso la puso en la lista negra del sistema. De protagonista pasó a papeles secundarios en cuestión de años. Intentó sostener su carrera en televisión, y lo logró un tiempo, pero los 70 la empujaron al olvido. Sin escándalos que la mantuvieran en portadas, Audrey dejó de existir para la prensa. Se dedicó a su familia y a dar conferencias pequeñas, como si la gran estrella jamás hubiera existido. Su legado quedó enterrado en películas que pocos recuerdan. Murió en 2013, a los 95 años, sin homenajes, sin tendencia en redes, sin nada. De ícono de cine negro a mujer invisible. Otra prueba de que en Hollywood, la eternidad dura una década. Hollywood te vende brillo, pero esconde la oscuridad. Estas estrellas pasaron de la cima al olvido, sin fortuna y sin aplausos. Si quieres conocer más verdades que la industria jamás contará, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene es aún más impactante.